¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, tenemos un tema calientito por el mes de mayo. Mes de mayo, mes considerado de la PTU, que al final de cuentas, pues bueno, creo que los que nos conocen, a mi invitado que voy a presentar en un ratito y a su servidor, hemos sido también muy puntuales en muchas pláticas. Mayo no es el mes de la PTU es 60 días después de haber presentado la declaración anual o la obligación de presentar la declaración anual porque cambia cuando un patrón es persona física. Entonces, no tendremos que considerar como mes del mayo de la PTU, aunque muchos de nosotros, incluido yo, recomiendo que sí se pague la PTU en el mes de mayo para no mover el avispero, pues justamente el tema que nos trae este día es hablar de la PTU. Y para esto, bueno, ahorita haré la presentación correspondiente al gran amigo y gran conocedor del tema que nos acompaña el día de hoy. Pero pues como siempre, trato de invitarlos a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo. Aquí dentro del video van a poner algunos comentarios y a su oportunidad los estaremos contestando. También que nos ayuden sugiriéndonos temas y vamos a traer especialistas y expertos en el área para hablar de ese tema y que nos compartan de estos videos que estamos subiendo, ya sea por medio de YouTube, está el canal de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que ustedes podrán compartir todos los temas que estamos subiendo y que de igual manera que nos busquen en Facebook, que nos regalen un like y que también lo compartan desde ahí. También hemos subido los videos, los audios a través de podcast, que también hay mucha gente que nos lo pidió, que no pueden estar viendo cuando van manejando o cuando van en el transporte, lo que necesitan es para poderlos escuchar y también nos podrán encontrar en iTunes, en Spotify, en Google App, en Google Podcast, en Amazon, para al final de cuentas ustedes puedan tener el contenido de este tipo de esfuerzo que estamos haciendo y que ya estamos sumando más de 2 años junto con estos videos que grandes amigos y especialistas nos han acompañado y se han sumado a este proyecto para poderles compartir conocimiento y sobre todo temas. Pues bueno, ahora sí, entrando un poquito en la presentación correspondiente, hablando de la PTU 2021 que se está entregando en 2022, vamos a estar platicando un poquito de este tema y para esto, bueno, pues el día de hoy nos acompaña el contador público certificado, especialista en seguridad social, Rolando Silva, actual vicepresidente de apoyo de federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que cargo que ha tomado a partir de octubre y que en esta encomienda que tiene, que justamente por todo su expertise que ha tenido en diferentes años, pues bueno, ha formado parte de vicepresidencias y presidencias de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también del Colegio de Contadores Públicos de México, que también pues, ha participado como presidente de la Cruz. Y justamente para hablar de este tema, pues bueno, he traído amablemente a la aceptación de este tema a el gran amigo Rolando. Rolando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Te saludo con mucho gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio. Me da mucho gusto ver que cada vez es más amplio. Ahora dices 2 años, creo que nos vimos para el primer aniversario. O, Sí, o- o sea, fue primer aniversario, fue reformas, o sea, ya nos has ayudado con diferentes sí, temas, este, pero, o sea, ¿por qué te he buscado, Rolando? Pues es que al final de cuentas tú conoces, has estado ahorita justamente con lo que estás haciendo del instituto, tienes mucho acercamiento con las autoridades sí. y sobre todo que son temas que llaman mucho la atención. Ya ahorita ya no estamos hablando de declaraciones anuales, o sea, ya estamos realmente en un tema que a la gente le está preocupando de la PTU y sobre todo el que pudieras empezar a hablarnos sobre este antecedente de la PTU para podernos ir involucrando, porque vamos a estar jalando por ahí varios hilos que la gente ha tenido muchas dudas antes de empezar el mes de mayo. Sí, con mucho gusto. Y muchas gracias por la oportunidad. Yo comenzaría, mi estimado Rodrigo, separando el tema, ¿no? Separando el tema de lo que normalmente como contadores, ¿no? Intentamos visualizar. No, no es una carga fiscal, ¿no? No se causa la PTU, tampoco es un bono de desempeño, tampoco tiene como intención
premiar, ¿no? Un performance, el desempeño de un trabajador, tampoco se busca evaluar qué tanto participó el trabajador en la generación. Tiene un propósito principal que se enarbola de otros tantos, pero uno principal que me parece legítimo, y es la redistribución de la riqueza. O sea, distribuir de forma diferente la riqueza. ¿Cómo? Bueno, pues los patrones que representan el capital, que generen una utilidad, una renta, una ganancia, pues tendrá la obligación de compartirla con sus trabajadores. ¿Ves? Y es así, es un derecho constitucional que, comenzaría diciendo, no es un tema fiscal, no es que se cause, no pretende premiar el desempeño, tiene que ver con una filosofía, con una intención de una distribución distinta de la riqueza, y que con esto, bueno, pues en consecuencia haya efectivo circulando con las consecuencias fiscales que hoy conocemos, y obviamente participar al trabajador debería traer como consecuencia un mayor compromiso, ¿no? Una mayor proactividad de los trabajadores, pero no es lo que lo motiva. Entonces, yo pensaría que es un derecho constitucional que obviamente se perfecciona en la Ley Federal del Trabajo, y que desde la Constitución habla de las reglas que la ley del impuesto sobre la renta señala para poder determinar, porque eso al final del día creo que nos causa algo de confusión. Una obligación laboral, que lo mencionabas perfecto, 60 días después de determinada la utilidad, ¿no? Y por eso coincido contigo en que podría ser mayo o podría ser cualquier mes distinto. Y ahora que estamos pues con movimientos múltiples y muy recientes de fusiones, a lo mejor escisiones y en consecuencia liquidaciones, pues se presentaron declaraciones anticipadas. Y pues bueno, cuando hablamos de esta obligación, de este derecho de participar a los trabajadores de las utilidades, no hablamos de fechas, hablamos de plazos, ¿no? Hablamos de días. Estos van a generarse o sea, en el momento en el que se determine como tal una utilidad. Entonces, puede ser que sin saberlo ya traigamos alguna omisión por esta presentación anticipada en los casos donde se logró dar. Derecho constitucional perfeccionado en la Ley Federal del Trabajo, que se determina eh, con los lineamientos que la ley del impuesto sobre la renta señala, y que tiene una característica muy particular. No la pagábamos, ¿no? No estamos familiarizados. Había una forma relativamente fácil de evitar el pago, de salirte del supuesto que era no ser patrón, ¿no? No ser patrón, generar utilidades sin tener una nómina, sin reconocer o sin tener trabajadores, que hacía que todos los temas que tienen que ver con el procedimiento, que tienen que ver con la determinación, con el resto de las formalidades y requisitos, fueran un tema que conocíamos probablemente de forma académica, pero no en la práctica. Y que hoy que se está observando este punto, y que pues hay, pensemos así, imposibilidades prácticas para que una empresa no tenga trabajadores, además de que en muchos casos resultaría ilegal, pues entonces ahora nos estamos empapando con el tema, y es cuando surgen una serie de preguntas. Si juntamos esto con una reciente modificación, pues efectivamente no tenemos un tema del cual eh, empaparnos, que tenemos que estar estudiando, y aquí va a haber obligaciones de varios tipos, ¿no? Las obligaciones que tienen que ver con hacer, con tomar acciones, con no hacer, ¿no? Con tolerar y con pagar al final del día. Creo que en términos generales más o menos va por ahí. Fíjate que ahí la presión que está haciendo, que es un derecho constitucional y que está soportado en la Ley Federal del Trabajo para este trabajador, yo te podría decir, para mí, muy dado al lado financiero, concuerdo también lo que han pensado también a nivel internacional, que esta PTU, que no se les paga a todos los trabajadores a nivel internacional, sino que es una bonificación, si a la empresa le va bien, al trabajador le va a ir bien en un 10%, o por lo menos lo que estipula la comisión de PTU, porque también este 10% está por afuera de lo que sería la Ley Federal del Trabajo de la Constitución, que se está revisando regularmente y que durante mucho tiempo hemos tenido ese 10%. Es una bonificación, si a la empresa le va bien, pues a los trabajadores le tendría que ir bien. Esto como un punto parámetro de lo que estás diciendo, porque es una de las prestaciones que puede tener el trabajador, que le han movido mucho durante muchos años y muchos sexenios. No solamente ha sido en esta época de Andrés Manuel López Obrador, sino que durante, pues ahora sí que varias veces, incorporando el concepto de entidad económica que se tendría que pagar la PTU a los trabajadores, el que
estuvieras utilizando tu esquemas para poder nivelar la PTU que les entregabas utilizando insourcing o outsourcing, o sea, el que era deducible, después no deducible, después una parte deducible y que ya después lo dejaron en no tema deducible y lo dejaron disminuible para efectos del impuesto sobre la renta, que la base se determinaba diferente a la base de ICR, que tenías que hacer una conciliación y que hubo amparos para poderlo hacer. En 2014 se modifica para igualarlo a la base de la renta. Entonces creo que ha sido una prestación que le han tocado y le han movido por un tema fiscal, que no debería de ser fiscal porque esto es un tema de derecho al trabajador. Creo que al final de cuentas han hecho mucho relajo para poder llegar el día de hoy a terminarle pagando y respetarle los derechos al trabajador. Sí, ha sido un tema que no nos gusta, no nos gusta y seguramente te ha tocado vivir la experiencia de tener un cliente, sobre todo extranjeros, que te preguntan cuál es el costo fiscal y dices, pues anda por el 30%, ¿no? Sobre renta, ¿ok? Oye, y un 10% si tienes utilidad y ahí es ahí cuando, pero el 10% ¿a quién se lo doy? A tus trabajadores, a los que más trabajan, no, en general se reparte de esta forma y tienes toda la razón, no es muy común, no es una prestación que pensemos así que en un esquema capitalista tenga mucho sentido, ¿no? Porque no premia, no retribuye, no está remunerando, sino generando un efecto social que como de costumbre se carga para el patrón. Se hicieron varias modificaciones y tienen razón ahora que lo recuerdas, este tema de la deducción parcial que aún no entiendo, se tiene que conciliar porque pues es una base. Pues al final del día tengo dos bases, ¿no? Tengo una base para mi resultado fiscal y tengo otra para PTU, consecuencia de estas deducciones parciales. Y la reducibilidad sería el término, ¿no? Lo voy reduciendo, lo voy reduciendo, no lo hago deducible, que fueron haciendo una suerte de scouting para saber que no iba a pasar nada, que era un tema difícil de hacer. Este parámetro de los trabajadores del establecimiento, que claramente se refería al outsourcing, ¿no? A las personas que trabajan conmigo, pero no están contratados, no llegó, no, al menos no sé de algún caso en el que se hubiera materializado. Me parece que había una preocupación importante que a todos nos tocó vivir y era no consentir bajo ninguna circunstancia una relación laboral en la empresa que genera utilidades. Ese era el mayor temor, porque entonces en ese momento se convertía en un 10% que yo iba a tener que ceder. Nos puede o no gustar, pero si la intención de esta prestación o de este derecho era el que comentábamos al principio, funcionaba bien. Yo voy a determinar un 10%, tienes razón, un 10%, creo, me parece que tiene 20 años o 18 años, un 10% que pudo haber sido caro, ¿no? O sea, bien podríamos estar hablando hoy de un 5 por como consecuencia pues, de una situación en la que se requiere la reinversión de capitales y a fortalecer a los generadores de empleo. Pero bueno, un porcentaje, hablemos del 10, que es con el que estamos familiarizados, y que tenía que pagar, ¿no? Iba a generar un 10% que podía ser mucho, podía ser poco. Pero una vez que se generaban utilidades, que se daban los dos factores, utilidades y trabajadores, no había vuelta atrás. A lo mejor podía hablar de gerentes, administradores, que si quieres ahorita comentamos el tema. Yo iba a gastar un 10%. Hoy con lo que tenemos, ¿no? Y el tema que nos causa duda, que tiene que ver con una modificación que se suma a las que se habían hecho anteriormente, eh, tenemos un proceso en el que claramente un patrón que tuviera la intención de especular con este monto puede decidir cuánto pagar. O sea, puede modificarse. Ya no estamos hablando de un porcentaje en el que no se puede meter la mano y sea como sea, va a ser mi gasto. Muchos, pocos trabajadores, si ganan mucho, si ganan poco, el 10% no me libro. Y hoy estamos ante un cálculo diferente que, en mi opinión, viene a descuadrar esta intención y se convierte en una PTU discrecional, ¿no? Que hace un tanto estéril todo el cálculo de proporcionalidad que se genera. Oye, ahí, Rolando, este derecho que se ha ido modificando en cuanto ajeno al derecho que hemos estado ahorita conversando, pues al empresario es el que le empieza a repercutir económicamente. Cuando empieza la pandemia, una de las cosas que también se dejó ver por parte del gobierno era no apoyar en nada con la cuestión laboral,
y al contrario, que él tenía que hacerse frente con todo esto. Llegan las pláticas, empieza lo del teletrabajo, empieza a haber un estirón para ver qué es lo que hacer para que tuvieran los trabajadores sus derechos completos, porque al llevarlos a diferentes entidades, el esquema de simulación del outsourcing que estaban utilizando carruseles para robarse IVAs, ICRs, también trae una repercusión directa con la cuestión de la PTU en esa llave de poderles pagar a los trabajadores de acuerdo a la comodidad del patrón que quiera darles ese derecho. Buscando toda esta combinación, al gobierno se le ocurre quitar, prohibir el outsourcing e incorporando para el 23 de abril, que ya estamos cumpliendo un año con toda esta reforma, y que la repercusión que se quedó rezagada, independientemente de que supuestamente esto iba a entrar también para la cuestión del gobierno, iba a entrar en este año, que es una de las cosas rezagadas de esa reforma, la PTU, el impacto ya empezaría en estos meses. El 10% se distribuye a los trabajadores, si la empresa le va bien, a los trabajadores también. Se reparte mediante qué forma a los trabajadores esa PTU. Ok. Aquí el procedimiento es hasta un tanto protocolario, ¿no? Trae varios pasos que deberíamos de estar siguiendo y que hoy toman importancia porque, como mencionabas, esta reforma de la subcontratación, pues generó varias cosas y una de las que tenemos que estar pendientes y atender son los convenios de comunicación y de colaboración. Entonces, hoy, pues este tema va a tener una implicación, pensemos allá, más allá de la que estamos acostumbrados a ver. Pensemos cómo se reparte normalmente sin hablar de la modificación, ¿no? Yo determino este 10%, que hoy es 10% porque hay una comisión que tiene que determinar una tripartita, representación obrera, patronal y del gobierno, que tendría por obligación mover y que no lo hace, ¿no? No lo hace. De hecho, me parece que 2019 se celebró alguna sesión e incluso se tuvo que cancelar en algún momento por falta de quórum. Pues no nos interesa porque no la pagamos, ¿no? A mí no me están hablando. Ahora que se da el efecto, bueno, pues resulta que es un tema en el que todos tenemos que estarnos involucrando. Antes de la reforma, pensemos hasta hoy, lo que se hacía era que se tomaba este porcentaje y el patrón, su primera obligación era determinar una utilidad y hacer una separación. Lo siguiente que tendría que hacer era poner a disposición o es poner a disposición de sus trabajadores en los siguientes 10 días después de que se presenta la declaración, los elementos, la declaración y los elementos suficientes para que los trabajadores, todos los trabajadores tengan oportunidad de revisar la razonabilidad de las cifras. Y estamos hablando incluso hasta de materialidad. Y aquí hay un procedimiento que es el reglamentario, el que reglamenta, me parece, te debo el número, pero que habla justamente del procedimiento para que el trabajador establezca inconformidades o inquietudes directo con el SAT. O sea, va y revisa y dice, oye, ¿qué crees que yo no vi esas 50 toneladas de concreto que aquí te estás haciendo deducir? Tu utilidad en realidad fue más, yo no vi los autos, ¿no? Yo no vi ese prestador de servicios. El SAT lo estaría atendiendo, respondería y podría responder incluso con el ajuste, ¿no? Con el efecto fiscal. Una vez que se cumple este tiempo que se le da a los trabajadores, 15 días o algo así, para revisarlo, lo que tendría que hacerse, y hasta aquí vamos, lo único que hemos hecho es determinar el porcentaje y decirle, revísamelo, conformar la comisión mixta, que es un organismo, pensemos en un organismo interior, colegiado hacia el seno de la empresa, con una representación patronal y con una representación obrera. Y es esta comisión que tenemos que formar y que además dejar, y no solo dejar, sino documentar que estamos permitiendo que actúe con toda libertad. Si hay un sindicato, seguro se van a encargar, y si no, habrá que involucrar a la totalidad de los trabajadores para que se conforme esta comisión y sean ellos quienes hagan el proyecto de participación. Hay una frase que creo que lo explica perfecto y es: el patrón pone el pastel y la comisión parte las rebanadas, ¿no? Y va a decir qué es lo que le toca a cada quien. En este procedimiento, lo que se hace, el proyecto que se hace, es dividir el monto. Este 10% lo voy a dividir en dos, ¿no? Que voy a tener dos cantidades. Representa una parte, la voy a dividir entre los trabajadores que participaron durante el año, que tuve contratados durante el año, aunque sean mis ex empleados. Vamos a considerar todo el universo. Lo voy a dividir o lo voy a repartir en cuanto a los días. Quiere decir que voy a generar una especie de factor por día
de manera que a dos personas que tienen salarios muy distintos van a recibir por concepto de PTU, por la parte que con los días tiene que ver, la misma cantidad si ambos trabajaron el año completo, ¿no? Por poner un ejemplo. La otra parte tiene que ver aquí, sí, más con, pensemos, el monto de los salarios, la dimensión de los salarios, que pues, se lee como a un mayor salario debería de corresponder a una mayor responsabilidad, y aquí se va a repartir esto con un factor en cuanto al monto, al salario nominal, no integrado, solamente al que percibimos, ¿no? Lo que podríamos conocer como cuota diaria. Se va a pagar. Hay, por supuesto, varias reglas aquí que cuidaban que este proceso pues fuera proporcional, fuera un tanto equitativo, siempre protegiendo al trabajador, en donde pues se genera cierto tope. Si tengo trabajadores no sindicalizados o de confianza que tengan un salario diferente o por mucho más alto que el de los sindicalizados, o incluso de planta, ¿no? Pero que tiene que ver con trabajos manuales, que aquí podría ser complicado hacer esta separación, porque ahora sí lo van a revisar. Bueno, pues se va a topar a que 20% más de lo que gana el sindicalizado que más gane. Y en este orden de ideas lo estaríamos repartiendo. De forma que hasta aquí no importa la combinación que tengamos, no importa cuántos trabajadores, cuántos días hubiesen trabajado, qué salario hubieran percibido, mi costo como patrón iba a ser el 10%. No había forma. Si tenía 1 o 5,000, iba a ser el 10%. Y aquí tenemos, oye, ¿qué pasa con los que no vienen a cobrarla? Ya se determinó, pero no se ha venido a cobrar. Bueno, la guardas y se la sumas a lo que vas a repartir el siguiente año. No había forma de meter la mano. O sea, mi 10% era mi 10% y queda cerrado. Ese era el procedimiento. Obviamente se genera esta comisión, se acepta. Algo importante y que nos va a funcionar mucho es que la propia ley habla del inspector del trabajo como quien podría, pensemos así, dar el voto de calidad. Si yo no llego a algún arreglo, la representación patronal y la obrera no llega a algún acuerdo, tendrán que convocar al inspector del trabajo y él sería quien validara o tomara la decisión. Esto podría parecernos como no conveniente, nadie quiere un inspector, ¿no? No es lo que quiere. Pero considerando todo el efecto, que aquí sí es todo el efecto fiscal, seguridad social, impuesto a la renta, esta reducción, creo que vale la pena pues tener la garantía de que alguien que no soy yo, sino que representa a la autoridad, validó el proceso, y que eso nos debería de estar dando pues cierto confort, sobre todo en los casos en donde podría haber alguna controversia. Se reparte, se guarda lo que se tendría que guardar, que me refiero a la que yace a la PTU, que podríamos etiquetar como determinada. O sea, esto le toca a una persona con nombre y apellido, pero no vino, y aquí tiene un año, y aquí sí, pues pensamos que prescribe el derecho de ese trabajador de venir a reclamar, pero no mi obligación de pagarlo. Entonces lo sumo al siguiente ejercicio. En términos muy generales, porque hay varias particularidades, trabajadores de confianza, el tema de gerentes, ¿no? Que por señalarlo en plural, parecería que estamos hablando de todos a los que yo les ponga gerentes, y es en particular a una persona, de los días que debo considerar, ¿no? Incapacidades por riesgo de trabajo, por maternidad, estos permisos con goce de sueldo. Hay particularidades que todas tienen la función de hacerlo más equitativo, de ir cerrando, ¿no? De ir cerrando por donde se podría generar algún abuso. Hasta ahí, sin la modificación, ¿no? Sin la modificación. Y antes de entrar también en esa modificación, Rolando, hay una de las preguntas que normalmente nos hacen los empresarios, y hasta contadores y abogados que también ya le han metido mucho este tema. Dicen, oye, la Ley Federal del Trabajo, que es donde está el derecho, persona que lo tiene que revisar, pues sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero ellos no tienen la facultad de poder determinar la PTU. La facultad de la PTU es sobre la base, sería el SAT, y lo acabas de comentar hace ratito, pero el SAT no ve el derecho del trabajador, sino que una misma obligación de esta PTU está dividida en dos diferentes autoridades que parecería que están chocando entre una y la otra. Creo que el punto de referencia lo dijiste hace ratito, si hay un sindicato o una comisión tripartita por parte de la revisión de la PTU, pues bueno, podría conciliarlo, pero está este conflicto en que la Secretaría del Trabajo no puede determinar el importe y que la Secretaría del SAT, o más bien el SAT, Servicio de Administración Tributaria, no puede ver con la cuestión del derecho del trabajador, realmente pudiera haber un hueco
legislativo guión protección al patrón para poder aprovecharse de eso? Ok, aquí nunca vamos a encontrar protección al patrón, ¿no? O sea, no hay en el derecho mexicano protección al... Yo creo que lo más cercano podría ser a esta figura de la PRODECON para algunos temas, pero no vamos a encontrar porque justamente el espíritu de la ley es que el patrón representa el capital y la fuerza y el trabajador la necesidad y la debilidad. Entonces habrá que protegerlo. Si bien la Secretaría del Trabajo no puede decirme cuánto es mi utilidad, o sea, no podría determinar mi utilidad ahí totalmente de acuerdo, el SAT está facultado por la propia Ley Federal del Trabajo con este reglamento del reparto y perdón, más que del reparto, de la imposición, de la generación de inconformidades por parte de los trabajadores. Creo que el hueco este que podríamos observar se cubre justamente con este reglamento en donde se establece todo el procedimiento para saber aquí nosotros como contribuyentes, personas físicas o morales, tenemos el derecho y la obligación de autodeterminar nuestros impuestos. Y bueno, que algo que, digo, ya se convierte en darle un enter, ¿no? Poco es lo que puedo autodeterminar. Hay datos que incluso no son editables, que eso me parece una transgresión, pero bueno, tengo que determinarlo y el trabajador, esto se cumple con el derecho que tiene el trabajador para revisarlo y además para ser orientado por el SAT, porque el SAT se ofrece para, y lo acaba de sacar hace poquito en un manual, se ofrece para decir, oye, si tienen dudas, ¿no? Si ves ahí como que algunos temas de, y claro, yo creo que se refiere a materialidad, fecha cierta y temas por el estilo, dime, ¿no? Y lo revisamos, a lo mejor te toca más dinero y es de esta forma como, como se da el revisar un 10% que en realidad se convierte en revisar toda la operación de la empresa. O sea, le estás dando la declaración a los trabajadores y no es solo la carátula, o sea, no es solo el número para que lo revisen, sino toda la información que tiene que ver con cómo se generó esa utilidad. Y si hay alguien que conoce de nuestras operaciones, pues van a ser los trabajadores, ¿no? Y esta información va a llegar al almacenista que va a decir, por aquí no pasó, ¿no? Por aquí no entró, y va a llegar al cajero que va a decir, ese dinero yo vi más o yo vi menos, ¿no? Inclusive, y eso activa las facultades del SAT para hacer una revisión. Creo que de fondo esto va a resultar en fiscalización en varios sobre todo en los organismos fiscales hay una tendencia clara a endosar a los trabajadores todos los aspectos de vigilancia y de irlo de alguna manera capacitando y dándole elementos, bueno, pues oye, para que al final del día protejan sus derechos, pero también con la intención de tener una fiscalización, pensando así, en segundo plano. Ok, Rolando, ahí llega el 24 de abril. Muchos, hasta yo pensaba que iba a ser anunciado el 1 de mayo del 2021, la cuestión del outsourcing para hablar del tema laboral. Y no, y fue una edición vespertina en un viernes donde cae esto que ya viene la modificación. Ahí podríamos ver vertientes como el concepto de servicios especializados, el famoso REPSE, que era identificar quiénes realmente sí podían estar prestando servicios de outsourcing, quitando la palabrita de especializados. Y otro de los impactos que se tenía es, si tú no puedes prestar servicios especializados o la empresa no necesita servicios especializados porque tú lo estás desarrollando, entonces deja de jugar y mete a los trabajadores en el tema productivo. Entonces ya tenemos regresar trabajadores o incorporar tal vez a trabajadores que nunca habían estado en la entidad económica generadora de fuente de utilidad, y esto nos dieron un plazo para poderlo adecuar, para que no tener problemas de deducibilidad, acreditamientos, todo al final de cuentas, el sustitución patronal, adecuaciones, se empiezan a hacer un montonal de modificaciones el año pasado. Y ahora sí llegamos con los impactos que podamos tener con la PTU. La determinamos en diciembre o la ponemos en diciembre en los estados financieros porque la estamos determinando sobre la base del 2021 y ya de ahí empezamos ya con varios efectos que el día de hoy tenemos dudas, Rolando. Sí, 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 hemos escuchado y en algún momento hasta compartido, ahora sí que nos agarró, si no desprevenidos, la verdad es que el cálculo genera varios efectos y hay desde la propuesta, ¿no? Y la teoría también respetable,
sobre cálculos proporcionales, sobre la aplicación de un tope en determinado momento, sobre el perjuicio del trabajador por una aplicación retroactiva, incluso sobre un pago atípico, ¿no? Atípico, sobre un pago proporcional, sobre un doble pago, que creo que al final del día, pues tiene que ver también con un, no sé si una tendencia de desinformación. Hubo una plática que creo que todos esperábamos, una conferencia de la Secretaría del Trabajo, creo que fue para presentar la guía. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta que los convenios de colaboración son muy útiles en la fiscalización, pero no en la capacitación. Se habló y creo que es un tema recurrente, sobre la PTU, quién la tiene que estar pagando. Incluso se hablaba sobre la naturaleza de la PTU, cuándo deja de ser PTU, cuándo se convierte en PTU. Se hablaba ahí sobre si era una referencia o era efectivamente eh, un tope que hacía que el resto de lo que se pudiera pagar perdiera esta naturaleza. Y la postura o lo que dejó ver la autoridad fue muy distinto, me parece, al efecto fiscal. Creo que se va a hacer una verificación y no me asombraría, mi estimado Rodrigo, que el SAT señalara si no se cumplió con el proceso que marca la Ley Federal del Trabajo de poner a disposición los anexos, la declaración, conformar la comisión mixta. Muchas gracias. Esto es un bono, este es un pago y se lo puedes dar a tus trabajadores, nada te lo impide, pero no lo vas a poder reducir. Digamos, no, bueno, ok, pero entonces lo hago deducible porque fue un bono, no porque está timbrado mal, y que podríamos llegar a enfrentarnos a este tipo de circunstancias en donde el SAT ya por costumbre tiene la estrategia de no opinar, ¿no? De no aclarar, de no clarificar los escenarios. Y esto por una sencilla razón, nosotros solitos llegamos a una peor, ¿no? O sea, llegamos a una conclusión peor, más conservadora que ni se les había ocurrido. Creo que justamente en este orden de ideas tendríamos que enfocarnos en la documentación, en evitar que la sorpresa sea que la PTU, que además pagamos y nos cuesta, se convierta pierda su naturaleza, y además de que no podamos darle efectos fiscales, aún tengamos el adeudo, ¿no? Porque el darle un bono que se llame PTU no te exime de tu obligación de compartir con las utilidades y de recorrer el proceso. Entonces creo que podríamos ir un tanto hacia allá en cuanto a la deducibilidad. Y en cuanto a los topes, que ahorita hablamos del tope y de cómo se calcula, que también podría tener un efecto similar. Y creo que lo mencionabas perfecto. Había quien esperaba un transitorio, y creo que hubiera sido necesario un transitorio en el de la PETU. Oye, esto entra en vigor tal, si nos llenamos de transitorios, ¿no? Incluso creo que se legisló y se generaron hasta obligaciones a través de estos transitorios, y se facultó a la autoridad para cosas que no estaban facultadas, pero no se habló del de la PTU. Y pues, bueno, no, ya estamos aquí, siguen los temas de dudas, sigue habiendo una incertidumbre, y además una campaña, pues yo creo que velada de desinformación. No sé si estés familiarizado, te haya tocado este cuestionamiento que hacen sobre todo los trabajadores de cuándo les van a pagar sus 3 meses de PTU. O sea, que se lee como una PTU garantizada. Pues aclarar que eso no va a suceder, ¿no? Que la combinación tiene que ser una empresa que hubiera generado utilidades y con una inflación como la que tenemos, que además yo creo que está recientemente reconocida y que es un tema acumulado, y todas las adversidades financieras que se vivieron en estos ejercicios, van a ser pocas las empresas que generen una utilidad, y habría que pues fomentar que se informe a los trabajadores en este sentido, porque pocas cosas son más desmotivantes que una expectativa no cumplida, y sobre todo cuando me lo dijeron en la tele, ¿no? O sea, me dijeron que era mi derecho y no se está cumpliendo. Fíjate que ahí, Rolando, yo la realidad no me había puesto a pensar que el SAT me pudiera negar la disminución de la PTU por las razones que quieras, pero ya me pusiste a pensar y a preocuparme por el hecho de que si no me lo consideran como una disminución de PTU, es una bonificación, independientemente que pueda cambiar el timbrado, que lo voy a poder hacer, me van a exigir. Y si le metemos al sindicato y si le metemos a la Secretaría del Trabajo, estamos hablando que se va a volver una locura porque me van a hacer pagar 2 veces el mismo concepto.
que puede estar bien o no mal determinado, lo que quieras, pero traía un problema económico y si duele el 10%, no, o sea, independientemente del dolor de quitar un recurso que puede ser un dividendo para el accionista, sino que el desprender esta cantidad que cuando me va bien tengo que repartirlo y cuando me va mal yo solito me quedo con eso. Entonces creo que ahí esa perspectiva es lo peor que ahorita pude haber escuchado de un sentimiento, de un patrón que se le puede complicar esta situación. Eso está muy, muy preocupante si está mal determinada o mal conceptualizada por parte del SAT y con el simple hecho de ejercer facultades y de molestar, asustar de esa forma puede llegar ese concepto. Y ahora, esto de lo que dices de los trabajadores de que tienen asegurado los 3 meses, estamos hablando que también se vuelve muy complicado para ellos, porque la desinformación que puedan estar obteniendo por parte de los medios de comunicación o de los mismos compadres, amigos que le están diciendo vamos a tener los 3 meses, está mal, porque ante todo lo primero es la utilidad y sobre el 10%, y ya de ahí vemos cómo lo repartimos y ya de ahí empezar a ver esos límites, porque no a todos les van a llegar los 3 meses. Esto se convierte en cálculos individualizados, que el día de hoy puede ser a un trabajador que está al lado mío, que puede estar trabajando con las mismas características que yo, y él sí puede estar topado al 10% o yo puedo estar topado a los 3 meses. Estamos hablando que son economías y que son por tiempos, salarios diferentes a cada uno. Sí, y creo que aquí quienes tienen el poder de influir es el patrón. Y si yo cumplo, ¿no? Y creo que esa va a ser la postura de las autoridades, porque no me la asombraría, en compartir esta declaración cuando se presentó con los trabajadores, creo que eso ayudaría. Le toca al patrón, ¿no? Le toca al patrón generar esta información y esta certidumbre. Para eso es ese ejercicio, por eso te comparto, para que con calma puedas revisar que no gané nada, incluso generar ahí un efecto de comprensión, ¿no? De, oye, pues nos fue mal, está en peligro mi trabajo, hay que echarle ganas, ¿no? En un hipotético mundo ideal. Yo no sé si eso que te digo va a suceder y no hay que darles ideas, pero sería un juicio muy complicado, ¿no? Te tendrías que pelear y es un tema, por eso te decía al principio que me voy a pelear me amparo ante la Secretaría del Trabajo o ante el SAT o ante los dos, porque también va a venir el Seguro Social a decirte eso que dejaste fuera del salario base de cotización, pues no era PTU, porque ya me dijo el SAT que no. Y entonces tráete tus pagos. Creo que normalmente te diría, no creo que esto suceda, pero ya he pensado en varias cosas que pensé que no iban a suceder y se convierten en realidad. Ahora sí que no me asombraría y el silencio del SAT con varios temas me lleva a esa conclusión, a que podrían estar, no con maldad, pero creo que sí lo podrían estar eh, Y, preparando, ¿no? y, Viendo. Y ahí nada más también para puntualizar, la ley del Seguro Social me establece en su artículo 27 que no va a integrar la PTU. Si le quito el concepto de ser PTU, se convierte en una prestación, en una bonificación y entrarían hasta el 100% gravable. Eso pues aplicaría también para efectos del Infonavit. Entonces ya se convierten en otros términos, como también sería para el tema de las locales, que esto se convierte en parte de un sueldo y al final de cuentas tendrás que pagar el 3, 2, 5, el 2, dependiendo del estado que corresponda, y si existe, pues estaría aumentando por todos lados. Oye, Rolando, y yendo a las preguntas que la gente ahorita ya tiene y que tiene el problema el día de hoy, ¿no? Ya aprobamos la PTU, ya está aprobada. Este, la determinamos el 10%, es más, la declaración, ya el día de hoy me preguntaba que si, bueno, la declaración anual de personas morales, Sí. que si la determinaba con el 10% o era diferente la de forma de determinación. Ya la puse que el 10% porque así la vengo determinando, pero ya llega el momento en que ahorita vamos a empezar a distribuir económicamente. Está mal determinada en una provisión de la declaración anual porque ya individualizando cada uno tiene diferentes.
ya entramos con los diferentes topes que tenemos de los 3 meses que estabas comentando o el promedio de los últimos tres años de PTU. Yo venía de otra empresa que al final de cuentas me estaba pagando el sueldo y por el concepto de enero a abril me tienen que pagar dos empresas la PTU porque ya se empiezan a ver estos trabajadores que dices con sus 3 meses de dos empresas diferentes, no, ya se empiezan a ver con un super dinero en el mes de mayo. Sí, 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 no dudo que haya casos en donde esto eh, se dé. Hay muchos casos en donde va a haber una PTU determinada y no va a haber dinero para pagarla, ¿no? Y así de sencillo. Sí hay esta expectativa para hacerlo. Y en este tema de la declaración, que te digo que a lo mejor ya es paranoia, pero hay una inducción al error. Cuando me pide, oye, ¿quieres que lo calcule con el 10%? Me está induciendo al error porque es un hecho que lo que calcule con el 10%, si caigo en este supuesto, pues va a ser una provisión excedida. Y está muy fácil, ¿no? O sea, van a cruzar esta provisión o este dato que yo les di con el total de CFDIs que se timbraban por concepto de PTU. Y cuando tenga una diferencia, bueno, pues ahí la voy a tener que aclarar. Sabemos en qué sentido, a favor de quién. Es importante entonces, pues, si mis utilidades, o sea, si tengo en principio una utilidad que valga más de 3 veces mi nómina, o sea, que en donde el 10% sea superior a 3 meses de mi nómina, tengo que hacer el cálculo y si no, tendría que estar presentando una complementaria sobre esa provisión y se nos va a olvidar, ¿no? Se nos va a olvidar y después seguramente voy a tener por ahí que hacer un ajuste. Creo que eso se tendrá eh, que tomar en cuenta y que ya vamos un tanto tarde. Entonces es importante ir generando estos procedimientos y documentándolos. Ya no va a ser un tema de entregar una carpeta. Ahora también parte de estas modificaciones del tema de subcontratación tiene que ver con los formatos de las visitas y se acota el plazo a estas visitas extraordinarias en donde llegan y no es que tómate unos días, es ahorita me lo enseñas, ¿no? Ahorita enséñame tu cálculo de la PTU, el acta en la que se conformó la comisión mixta y habrá que estar al pendiente porque si tenemos estos temas seguramente estamos vinculados con algún tema de REPSE, ¿no? Ya hay los casos, no sé aún la conclusión, en donde hay estas inspecciones extraordinarias, no se han atendido de forma inmediata y se cancela el REPSE y ahí sabemos que podría haber algún medio de defensa, pero en el Inter, pues bueno, ya nos generó un perjuicio. Respecto a si algún trabajador va a recibir dos patrones, puede ser, eh, tuvimos muchos movimientos, muchas traslado o traspaso de trabajadores que el Seguro Social calificó como sustitución patrón sin que éstas se dieron. ¿Qué pasó? Bueno, pues en algunos casos me traje a todos los trabajadores, que sería el clásico, en algunos me traje a algunos y a otros pues eran de otros clientes, se fueron con otros, en algunos me traje a los que quise, ¿no? Porque no había tampoco obligación de contratarlos y no en todos los casos hay una sustitución patronal como tal. Creo que una regla, ¿no? Y que por supuesto que podría tener sus excepciones, sería si generaste utilidades y tuviste trabajadores, tienes que repartir las utilidades. Oye, voy a presentar una declaración, ya no voy a presentar, hay quien piensa, ya no voy a presentar una declaración porque ya no tengo, ya no voy a pagar PTU porque ya presenté, yo ya cerré el ejercicio en abril, ¿no? En mayo. En mayo debiste de haber empezado con ese proceso. Está omiso. Constantemente hay la pregunta de, oye, pero sí genera utilidades, pero ya no tengo ningún trabajador. O sea, no tengo ningún trabajador. ¿A quién le doy? ¿A quién le enseño mis anexos? ¿A quién le demuestro? ¿Con quién conformo mi comisión mixta? ¿Estoy obligado a lo imposible? No, no, no. Si tienes una obligación que no se puede cumplir, no estás obligado. Pero nada te impide que como no hay con quien hagas acuerdo, y esa podría ser una lectura, tengo la parte patronal, soy yo, pero no tengo la parte obrera. Entonces no llego a algún acuerdo. Busco al inspector del trabajo y me quito el tema de estar pasmado pensando, oye, ¿cómo le hago para cumplir si ya no tengo trabajadores? Que lo resuelva la Secretaría del Trabajo, esa es su función y eso es lo que nos da cierto confort. Dos patrones pagándole PTU al trabajador. Sí, si una empresa presentó su declaración de forma anticipada, en ese momento se lo tuvieron que dar y en el nuevo por el tiempo por el que estuvo y con el salario. Si la otra empresa siguió funcionando, sí me lo van a pagar, pero ahorita.
sea, una vez que esa empresa no cerró, no liquidó, debió de presentar en marzo, abril su declaración y ahí inicia ese proceso. Si tienes una declaración y tienes trabajadores, tienes que pagar la PTU. Puede ser uno, pueden ser cinco. En los casos, porque hay este tema de, oye, tengo que sumar entonces las utilidades y generar una contabilidad. Por ejemplo, si hubiese habido una sustitución patronal efectiva y la otra empresa ya no debió de tener operaciones, porque recordemos que se va a configurar una sustitución patronal cuando se adquieren los activos para la continuación. Esto de forma mecánica impide que él siga teniendo operaciones. No está complicada la regla. Cuando no cumplí desde el principio, sí me parece, ahora, ¿cómo le hago? Esto resulta complejo, imposible. Sí, es que ya incumpliste, o sea, ya estás en un proceso no de cumplimiento, a lo mejor sí espontáneo, pero no de cumplimiento, sino de corrección. Debemos de corregirlo cuanto antes. Fíjate que ahí las perspectivas de los clientes que yo he estado viendo, em, cuando tienes dos, en este caso, dos pagadores en 2021, uno que era donde estabas con la insourcing y otro que era la operativa, y ahorita ya los tienes, yo lo que veo ahí es que con la sustitución patronal yo estoy absorbiendo todos los derechos de los trabajadores y yo se los voy a respetar. Para eso tengo una sustitución patronal, hablando no del seguro social, sino una sustitución patronal legal con una cuestión de la ley federal del trabajo. Y la otra es que al momento de dejar de operar con esa insourcing o el outsourcing, ya no lo estás fondeando para poder pagar. Entiéndase que ya no tiene recurso para poderlo hacer. ¿Quién es el que lo tiene? La operativa, que ya no distribuyó dinero a la insourcing o al outsourcing, sino que ya se lo está quedando internamente. ¿En dónde está la PTU? Está aquí. Entonces ya tú como trabajador, yo pensaría que tal vez con esa sustitución patronal, al final de cuentas quedaría. Pero eso es la perspectiva de haber analizado diferentes empresas. En algunas, como dices, tal vez hay algunos trabajadores que sí se quedaron en la otra, hay efectos, el margen de precio de transferencia, el 5%. Hay que analizar cada uno de los casos para tomar una buena decisión y que lamentablemente ya estamos a unos cuantos días para que termine el mes de mayo para poderlo hacer. Bueno, estamos en la semana del mes de la madre, o de la semana de la madre, pero viene el del profesor, el del estudiante, el día del contador, y vamos a estar ocupados haciendo otras cosas. Entonces, se nos va a complicar el tiempo para poder terminar de amarrar todos estos efectos que estamos ahorita comentando. Y la otra era la cuestión del ajuste de la PTU. También analizando, el problema es la disminución o la deducción bueno, la disminución de la PTU. Ese lo vamos a tener hasta el 2023. Yo ya tengo una provisión el día de hoy en el 21 que no voy a hacerle nada en el 22. En el 22 supuestamente la voy a pagar. Entonces el timbrado debería de coincidir con lo que voy a disminuirme hasta llegar a la declaración anual. Esta provisión que como lo comentabas hace ratito, Orlando, me excedí, sí, me excedí. No lo pagué, pues no lo pagué porque no estaban los elementos. Cuando determiné la declaración anual, estaba mal. Es un dato informativo. Aguas, porque era dato informativo hace 2 años. Ya ahorita creo que va a salir cauce de ajuste y amarre, como lo estabas diciendo, porque lo van a querer amarrar con el CFDI. Sí, no, de hecho, ese es el proceso, se va a tener que amarrar, que debimos de haber hecho pues un precálculo, ¿no? Considerando el tope, que tampoco es que sea un gran número de empresas el que llegue a estos rangos de utilidad. Había el anuncio, ¿no? Generalizado de se va a pagar más PTU y la verdad es que no, o bueno, sí, pero por motivos diferentes. eh, Son pocas las industrias, una que sobrevivieron y la otra es que además de sobrevivir tuvieron una utilidad. Hay específicas que por supuesto que si no, la farmacéutica, creo que la automotriz, el entretenimiento, la paquetería, que la minera que llega a estos de forma sistemática, pero otro tanto no va a llegar, no va a llegar, no va a tener unas utilidades y lejos de eso podría estar generando
algún tema. Esta provisión se tiene que amarrar y yo pensaría que el cálculo, a pesar de que no tenemos que hacerlo nosotros, sí podemos estimarlo y que un proceso de control interno que no señala la declaración sería hacer ese cruce. Si mi nómina, si mi 10% de utilidad es superior a 3 meses de mi nómina nominal, ¿no? Aunque sea redundancia, entonces tengo que hacer un cálculo adicional. Si no, no, seguramente voy a llegar al punto donde esté. Y otro aspecto importante que hay dudas, ¿no? Parecería que hay dudas, es qué hago con lo que sobra, porque creo que todavía no hemos dicho lo del tope, ¿no? ¿Qué hago con el resto? Sí, Y esa es una de las preguntas que también ha estado saliendo. Em, el tope son 3 meses del sueldo o el promedio de los últimos 3 años de la PTU. Ese para mí es de chocolate y es el último que incorporó el presidente para efectos de poderlo amarrar, pero realmente el tope creo que es el que va a quedar en muchos de los casos, debería de ser el de los 3 meses. ¿Qué va a pasar? Sería la pregunta. Cuando yo estoy determinando un 10% de la PTU y están topado a los 3 meses los trabajadores, yo voy a terminar pagando los 3 meses. Hay un remanente. Ese remanente, ¿qué pasa con él? ¿Lo voy a deducir? ¿Se lo voy a entregar a los trabajadores el siguiente año por PTU no cobrada? Esa es la pregunta que hacen los patrones sobre ese diferencial. sí, es una pregunta. Primero, pues, a lo mejor construyendo la idea, porque creo que eso nos da la explicación. Estábamos hablando de una reforma de subcontratación, nadie habló de la PTU, o sea, la PTU era un tema que salió después. ¿Qué pasó? Bueno, pues que yo subcontrataba o cuando se acercaban a las negociaciones estas tripartitas del acuerdo, ¿no? Que hasta se publicó, se dijo, oye, ¿por qué subcontratas? Porque es muy caro pagar la PTU. Teniendo la herramienta para bajarlos, así como una llave que puedes regular y que no desconfigura el resto, y como cuánto quieres pagar, y empezó a hacerse la negociación por meses, y alguien hablaba de 7, alguien hablaba de uno, alguien hablaba de un par, oye, de uno, como ya existe un tope, ¿no? Para no estar inventando, oye, no, 3, y se llegó a 3, desconozco el cálculo actuarial, ¿no? Que se hubiera realizado para llegar a 3 meses, dudo mucho que exista, ¿no? Me parece que fue en una mesa y no en una mesa y no de las cámaras, ¿no? Sino en alguna mesa de un particular, que se toma la decisión de decir, bueno, 3 meses. Y alguien levantó la mano y dijo, oye, pero eso rompe con el principio, eh, y eso rompe con el principio de progresividad que tienen los derechos y sobre todo cuando estamos hablando de los trabajadores. ¿Por qué? Porque podrías darle más, no menos. No estoy dando menos, estoy diciendo un tope, pero quien ganaba más, bueno, los que ganen más, el promedio de lo que hubieran cobrado los últimos 3 años. Oye, pero si estás invitando a que cambien de empresa, pues así ya con eso quitamos el tema de progresividad. Pues bueno, ¿no? Y creo que se hizo de esa forma. Y coincido, el tope van a ser 3 meses. Ahora, ¿qué va a pasar? Más bien, ¿cómo llamaría a la diferencia que va a haber entre el 10% y la PTU que determine la comisión mixta, ya considerando el tope? El resultado lógico cuando caiga en el caso va a ser que un 10% es mayor a la PTU que determino. O sea, tengo que determinar y tengo que incluir a los extrabajadores. Pero la PTU que me sobra, o sea, la que excede los 3 meses, ya no es PTU determinada. Esto, esta PTU, más bien, este monto regresa al ejercicio. Ese fue el beneficio, para eso fue la negociación. O sea, la modificación, la inclusión de este apartado en la Ley Federal del Trabajo tiene una sola intención y es abaratar la PTU, que fuera más fácil de pagarla. En consecuencia, el resultado es que esto regresa en automático a mi bolsa. No me exime de guardar o sea, de guardar y sumar el año que entra, la que se determinó y no se cobró. Si alguien no vino por ella, no vino por su cheque porque le tocaba poco, ¿no? O se le olvidó o no se le informó, bueno, esa se queda y se sigue restando. Ahí tengo un procedimiento inmaculado. La que sobra del tope es mía, es mi resultado, por supuesto. Y es esto lo que convierte este procedimiento en algo que pudiera ser una herramienta de especulación. Si yo quiero tener una PT, un resultado más favorable, una mayor utilidad, pues bueno, voy a pensar dos veces si contrato un personal de grandes salarios
un gran número de personas. ¿Por qué? Porque llegamos al absurdo que estaba cubierto hasta antes de esto, de que el dinero que no te pague me lo quedo yo, que no podía pasar con el cálculo anterior, o sea, no había forma de que yo metiera la mano. Y ahora, claro que sí. Entonces, acá los patrones, cada que tengan la necesidad de dar algún aumento, un ajuste, una contratación, van a saber, esto me cuesta PTU, o sea, tengo un empleo más, me cuesta más PTU, o sea, esto va a hacer que encarezca. Regresa, definitivamente regresa al resultado y se convierte en una herramienta de especulación que podría salir contraproducente, ¿no? Y generar un abuso. Fíjate que ahí, Rolando, este cálculo así tan fácil se convierte en utilidades ahora del accionista, porque esa PTU ya no la va a poder disminuir porque no la está pagando y por lo tanto va a representar más pago de impuesto porque tienes una base tributaria mucho más grande que te ayuda a ti porque también va a aumentar el 70% que te corresponda, hablando de una persona moral normal. Ahora, una de las consultas que me hicieron es, oye, nosotros somos buena onda con los trabajadores y le queremos dar arriba de los 3 meses hasta llegar al 10% que habíamos establecido. Le dije, sí, lo puedes hacer con todo gusto, qué bueno que te procures por tus trabajadores, nada más que eso no se llama PTU, eso ya va a ser un bono y eso va a tener que jugar para ICR, Seguro Social, todo porque le estás cambiando la cuestión del concepto porque tú se lo quieres dar. ¿Va a ser deducible? Sí, va a ser 100% deducible, pero vas a tener cuidado con eso. Y la otra, cuando hay vacas gordas, qué bueno que puedas repartir, pero cuando hay vacas flacas, es el problema porque ya hay derechos adquiridos de los trabajadores. Cuidado con eso, porque si lo estás haciendo de manera recurrente para poderles nivelar la PTU del 10%, se te puede convertir en un riesgo hacia adelante, porque es una bonificación que los trabajadores ya van a tener asegurado con una cuestión, una demanda, con un abogado colmilludo, que al final de cuentas lo va a tener identificado esto, la separación entre una y la otra, y que va a formar parte del sueldo independientemente, que era una buena intención de poder nivelar la cuestión de la PTU. Entonces yo le dije, nada más tengan mucho cuidado con eso, pero qué bueno que se protejan a los trabajadores, porque hemos sido también todos trabajadores y qué bueno que nos den un poquito más de dinero, pero también la perspectiva es, cuando son vacas flacas, ese es el problema ahí, Rolando. Sí, 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 esto se tiene que documentar en temas laborales. La costumbre es un elemento fuerte, ¿no? Y la costumbre se genera con una vez, porque para efectos laborales es, oye, el año pasado me diste, ¿por qué no? Yo ya me acostumbré, ya lo necesito, pero oye, yo nunca te dije que te lo iba a volver a dar, pero no me dijiste que no. Y yo, pues, soy la parte de él. Entonces se podría cuestionar incluso un derecho adquirido que si nos ponemos dramáticos, pues o sea, se sumaría a una indemnización, a un pasivo laboral que nos generaría un tema. Si le queremos dar más al trabajador, por supuesto que se lo queremos dar, pero documentémoslo. La primera parte será, yo no lo llamaría PTU, y incluiría dentro de esta modificación, pues un adendum al contrato y al reglamento interior de trabajo en donde se condicione este bono al resultado, ¿no? Al resultado del ejercicio, a que exista una PTU desde el principio, y este acuerdo, pues depositarlo ya sea en los centros de conciliación y arbitraje, en los tribunales, en lo que corresponda, en la entidad en la que nos encontremos. Y es parte de lo que creo que se ha estado mal informando, y literal se mencionó así en esta plática que creo que ambos escuchábamos. Le puedes dar lo que quieras porque es solamente una referencia. Es como el aguinaldo, es como la prima vacacional. Sí, 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 efectivamente, ¿no? O sea, efectivamente funciona de esa manera, solamente que no es PTU, solamente que no es PTU. ¿Y por qué no es PTU si es parte de la utilidad? Porque tuvieron la delicadeza de poner de manera expresa que el monto máximo, el límite máximo que podrá percibir un trabajador por PTU es de 3 meses de salario. Y eso rompe, ni siquiera se dejó abierta la puerta como para una interpretación que sabríamos que tendríamos que ir por lo que más favorezca al trabajador y que nos daría la razón y cierto alivio. De manera expresa, no hay lugar para la interpretación. El tope máximo, la cantidad que puede recibir un trabajador, eso limita y convierte y genera este efecto, ¿no? De dos conceptos en uno. Y ahí sí, ojo con el cómo lo timbro, qué es lo que estoy
lo que estoy integrando, porque a detonar, ¿no? Va a detonar varios temas como los que platicamos al principio, que ya me arrepentí de decir, porque qué tal si no lo habían pensado y ya se les ocurrió, pero Sí, digo que sí da un poquito de miedo, pero oye, Rolando, para asesoría, cuestiones de REPSE, de las informativas del Seguro Social, del Infonavit, hablando de estos temas laborales, todo, ¿dónde te pueden localizar? muchas gracias. Pues me parece que lo más fácil es un correo electrónico y el mío es rolando arroba silvabriceno con N, no con E y con C. Rolando arroba silvabriceno.com y ahí pues igual que tú, vemos los correos todo el día, todo el tiempo, 24/7 y con mucho gusto ahí platicamos, ¿no? Vemos si hay que hacer algo. Sí, porque tuvo que el día de hoy, con todo esto del tema laboral, pensaré que van a salir muchísimas cosas. O sea, yo veo al contador fiscalista especializado en diferentes áreas, y una de ellas es la seguridad social. Va a venir muchas cosas adelante por las dudas que se tiene. El SISUB, del Infonavit, es un verdadero dictamen que ya te están pidiendo entregarlo el día de hoy. Entonces, creo que hay muchas cosas que necesitamos el apoyo de gente que sepa de los temas de seguridad social, como es en tu caso, que por Gracias. eso nos estamos acercando a ti para hablar de estos temas y que realmente pues te pudieran contratar y al final de cuentas ver la cuestión del asesoramiento contigo, porque necesitamos gente que nos lleve de la mano con esto de la seguridad social cada vez más, pues para estar protegidos, ¿no? Como Sí, contribuyentes con este tipo de gobiernos. sí, claro, con Ro- mucho gusto. Rolando, permíteme también nada más decirle a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y Y que nos... te voy a decir que nos faltó el tema este del cálculo proporcional. Sí, Sí, sí. si quieres con eso lo concluimos nada más rápidamente. La gente que nos está viendo, pongan los comentarios en la parte de abajo, que le pongan un like a la página de Facebook, que nos busquen en centros de distribución de podcast, que ya también los estábamos comentando hace ratito. Y ahora sí, Rolando, para ir concluyendo y de qué crees que nos hace falta para poder platicarles a la gente que nos está viendo, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, mi estimado Rodrigo, por la referencia y por la invitación y la oportunidad. Yo cerraría con un tema, y aquí podríamos estar de acuerdo, ¿no? Hay sí, sería una teoría o una postura en donde se considera que aplicar el tope por todo el ejercicio, o sea, con las utilidades de todo el 2021, cuando la modificación entró en abril, ¿no? Ya con meses entrados, es la aplicación retroactiva de una ley en perjuicio de una persona, y en este caso del trabajador, y que por lo tanto se tendría que estar calculando dos PTU, una sin topar, ¿no? Una sin topar de enero a abril, ¿no? O septiembre, y la otra ya con el tope, ¿no? Con el tope. Es muy interesante, la otra vez leía los fundamentos, la verdad, sí, es un gran trabajo, pero la diferencia, y aquí es donde yo no coincido, es un tema fiscal. Es un tema fiscal porque quien apoya esta teoría considera que el derecho a la PTU se va devengando en el día a día, pero, y sería, yo estaría de acuerdo cuando hablamos de un aguinaldo, de una prima vacacional, no, me lo voy ganando día a día, es mío, si me voy me lo llevo, y la respuesta sería, pues la PTU también, si te vas a dar, sí, pero te la llevas ya que se determina. Cuando desde la Constitución hablamos de las reglas de impuestos sobre la renta y también la ley federal del trabajo y la propia ley del impuesto sobre la renta nos habla de un ejercicio anual por el que se van haciendo pagos, ¿no? Pagos provisionales, y nos habla de la declaración como el procedimiento que deberíamos de utilizar para determinar que hay una utilidad. Creo que rompe la postura de la gradualidad o de un pago proporcional. No tenemos una utilidad, o sea, no existe una utilidad hasta que se determine a través de la declaración. Eso no quiere decir que si no presento la declaración mis trabajadores pierden el derecho, pero mi resultado fiscal, y es al que se refiere la Constitución, podría cambiar el último día de diciembre. O sea, ese día podría generarse una gran utilidad o terminarse una gran posible utilidad. Entonces creo que aquí este tipo o esta obligación, más bien, este derecho nace a partir de que con reglas de impuesto sobre la renta se determina una utilidad, y por lo tanto antes de abril no tenías el derecho, no había una expectativa
de un derecho adquirido, pero no como tal. Y ahí es donde creo que un cálculo proporcional, además de que no tendría sentido y nos llevaría al escenario este fiscal en donde, oye, pues aquí quién sabe cómo le hiciste y está muy bien, qué padre que cuides a tus trabajadores, pero esto ni lo reduces y no lo vas a poder deducir si no lo registras bien. Entonces creo que habrá que separar. Comencé diciendo que no es un tema fiscal, pero hay una parte fiscal importante y esta es la determinación de la utilidad. Y esto pasa o se conoce o existe para efectos de renta hasta el último día del ejercicio. Entonces sería ese el comentario, mi estimado Rodrigo. No sé si Que, quieres que, compartir. que lo sumaría yo ahí, Rolando, también con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que también hay algunos abogados que dicen que puedes repartir dividendos aún así que no hayas cerrado el ejercicio por los resultados positivos mensuales, bimestrales o lo que pudieran tener en fechas intermedias, sacando utilidades, entre comillas, de manera anticipada. Me suena muy parecido a lo que acabas de comentar. O sea, yo no puedo decir que son utilidades de manera anticipada porque no sé si voy a tener utilidades o no, o hasta cuándo en 5 o 10 años, no lo podría yo decir. Creo que eso es lo que acabas de comentar también con un Sí, efecto de la PTU, que no podría decirlo porque la base para poder determinar la PTU es sobre una base de renta, así me lo establece la Ley Federal del Trabajo y así la estoy determinando la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces yo no puedo determinar unas utilidades salvo que fueran declaraciones definitivas, como pudiera ser una decisión, fusión, una sí, la liquidación, liquidación. que haga un corte y que ya pasa a otra cosa después, salvo esas excepciones que pudieran haber sido en 2021, que haces un corte, pensaría que sí sería lo correcto. Sí, y en estos casos lo que haces un corte porque ya no se puede modificar tu resultado, ya te estás extinguiendo. Y si hubiese habido utilidad, ahí corren los plazos, ahí empiezan los 10 días, la comisión mixta, desde el momento en el que se presenta. Habrá que verificarlo y yo creo que el tiempo nos va a ir dando más elementos, pero habrá que defenderlo, ¿no? En el caso del patrón, oye, pues no había utilidad, porque el argumento es, oye, no, claro que ya sabías que ibas a ganar, pues si cada año ganas, sí, yo sé, financieramente probablemente ya pueda tener una utilidad de la que no podría disponer, sí, pero desde la Constitución habla de reglas de impuestos sobre la renta. No hay para dónde, me parece que aquí sí está amarrado el punto. Pero veremos, ¿no? Veremos, nadie tiene la verdad absoluta, y menos en este momento, y menos cuando hablamos de trabajadores. Lo malo es que esto no lo vamos a ver los impactos en mayo, sino que si alguien se equivocó en hacer algo, posiblemente lo vamos a estar viendo hasta mayo del próximo año, del 2023. Y ya a toro pasado también se vuelve complicado muchas de estas Claro. cosas. Rolando, de nuevo cuento, muchas gracias por acompañarnos, por los comentarios y por la aportación que estás haciendo el día de hoy. Digo, creo que nos ha quedado mucha tarea para poder terminar este mes y ver qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no es una tan ligera de si sí vamos a pagar los 3 meses o el 10%. Cada vez se está complicando un poquito más y hay que poner mucho más atención. Y con lo que nos estás comentando, creo que estás poniéndole ahí muchas ideas a un empresario para la determinación y que no se le vaya por ahí alguna de estas cosas, ya estará en él que los revise. Rolando, Sí, sí. muchas gracias. No, muchas gracias, Gonzalo Rodrigo. Mucho éxito. Un saludo y un abrazo para ti y todo tu auditorio. Un gusto verte. Ante la distancia, pues te mando un fuerte abrazo y de una vez de manera anticipada, pues felicidades por el Día del Contador, por el profesional que eres, también por ser maestro, también te ha latido también esa fascinación también por ahí, has tenido tus oportunidades también y ante todo, pues bueno, muchas gracias y pues, estamos en contacto y cualquier cosa, pues también te estaremos molestando de nueva cuenta. No es molesta, con mucho gusto, honor siempre, mi estimado Rodrigo. Felicidades también para ti. Gracias. Estuvo con nosotros el contador público certificado Rolando Silva, actual vicepresidente de apoyo de federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias. Suscríbanse, compartan, que al final de cuentas este contenido, como que ustedes pudieron haber escuchado, es importante que se pueda transmitir. Hay muchas dudas que todavía podemos estar teniendo y creo que son puntos de oportunidad. Entonces, compártanlo, ayúdenos también a seguir creciendo nosotros como canal.
Muchas gracias, estamos en contacto. Saludos, bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.